Hola, hola, muy buenas noches. Por fin viernes, Ayepa, Baeshapa Peime. Nosotros hoy queremos hacer una actualización de los datos que tienen que ver con el consistorio que se hace mañana en el Vaticano. Vamos a estar en comunicación con el Vaticano, con los referentes tanto de la pastoral como de la delegación diplomática para conocer los últimos detalles que tienen que ver con la investidura como cardenal de Monseñor Adalberto Martínez Flores mañana a las 4 de la tarde, hora paraguaya, en el Vaticano. También queremos volver a compartir con ustedes alguna de las reflexiones y pensamientos más importantes que ha compartido con nosotros en una extensa entrevista hace un mes aproximadamente Monseñor Adalberto Martínez aquí en Paraguay. Y por supuesto queremos cerrar esta noche de viernes con ustedes con la participación de Bernardo Toro a través de una comunicación vía Zoom. Él está en el país haciendo unas charlas y reuniones que tienen que ver con la educación, estas elecciones próximas que vienen, con la importancia de ganar y ganar, que es una de las teorías y del paradigma que él está desarrollando, que tiene que ver con el cuidado del planeta y finalmente que tiene que ver con el cuidado de nosotros mismos. Lo vamos a tener esta noche aquí en el descargo al señor Bernardo Toro, a quien agradecemos también la gentileza de compartir unos minutos con nosotros aquí en Mega TV. Todo esto te ofrecemos esta noche de viernes aquí en el descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y finalmente llegó el día, por lo menos en Italia, con las 6 horas de diferencia que tenemos entre Paraguay e Italia. Ya es 27 de agosto en el Vaticano y hemos pedido a la embajadora paraguaya ante el Vaticano que salga un rato de los últimos detalles y de las reuniones diplomáticas que tiene incluso a estas horas de la noche y la madrugada para tener un poco el último reporte de lo que va a ser el día de hoy. Finalmente el día del consistorio, donde el Monseñor Adalberto Martínez recibirá los símbolos de ser cardenal de Roma. Gracias por atendernos, embajadora Leticia Catazati, muy amable con nosotros. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Efectivamente, ya estamos en la cuenta regresiva y a horas de que Monseñor Adalberto Martínez, el arzobispo de Asunción, sea investido ya como cardenal de Paraguay. Les quiero adelantar que mañana a las 7:30 de la mañana en la Basílica de San Pedro va a celebrar su última misa como monseñor. Ya a horas de ser investido como cardenal, va a ser una pequeña misa privada en la Basílica de San Pedro, en la tumba de San Pedro. Donde a las 4 aproximadamente va a ser el consistorio, donde además de él estarán 19 nuevos cardenales sumándose al colegio cardenalicios, ¿así? Efectivamente, sí, en ese mismo recinto, pero ya a las 7:30 de la mañana va a ser su última misa como monseñor y luego a las 4 de la tarde va a ser la ceremonia del consistorio. Y si me permiten, les quiero comentar algo. Para el consistorio hacen falta tener unas entradas, unos billetes para poder asistir que la Secretaría de Estado del Vaticano nos dio hoy. Y tenemos disponibles en la Embajada de Paraguay ante la Santa Sede, en la vía Hugo Bartolomé 23, mañana va a estar abierta de 9 a 12 del mediodía para que todos aquellos peregrinos que no tienen entrada puedan también participar en el consistorio. Esta es una información muy importante porque gracias a Dios y a la insistencia y a que las autoridades del Vaticano vieron el fervor de los peregrinos paraguayos, nos concedieron más billetes y tenemos disponibles para todas aquellas personas que no pudieron inscribirse. Así que les rogamos que mañana todos aquellos que quieran participar del consistorio se presenten entre las 9 y el mediodía en la Embajada de Paraguay ante la Santa Sede. Eso es un dato muy importante, embajadora, y le rogaría que después pase la dirección exacta por vía WhatsApp y lo vamos a poner en las redes sociales de Mega TV para que le llegue a todos los ciudadanos paraguayos que están en Europa o que están allí cerquita ya de ustedes y que estén interesados en participar de este hecho que sin lugar a dudas ha pasado la frontera religiosa, la frontera de la fe y realmente es una cita con la paraguayidad que se da en el Vaticano. Embajadora, además de ese evento del consistorio, el monseñor participará de lo que muchos llaman como la Constitución Apostólica, que van a ser días y días de reuniones, además de esa misa que va a ser también como cardenal con los paraguayos.
Efectivamente, Monseñor va a tener una serie de reuniones y parte el 31 ya regresa a Paraguay y estaría llegando el 1 de septiembre a Paraguay, donde se le está preparando un gran recibimiento que seguramente en las redes el arzobispado va a estar informando, puesto que se están preparando todos los preparativos para la gran bienvenida a nuestro gran cardenal, a nuestro primer cardenal paraguayo. Señora embajadora, sé que el cargo es muy importante y sobre todo tiene un significado muy especial para usted, porque la escuchaba esta semana a través de las 780 contarle a Carlos Báez, por ejemplo, que volvió a hacer los pasos por el mismo pasillo en el que su papá gestionaba la diplomacia hace unos años, pero que me imagino un evento de esta naturaleza no le tocó a su padre, pero qué desafío el suyo con tan pocos días ya al frente de la embajada y tener esta responsabilidad. ¿Cómo está todo? ¿Llegó toda la delegación paraguaya y también aquellos invitados del Monseñor para participar de este evento? Sí, ya llegaron todos. Hoy ya estamos todos completos. Los peregrinos, la comitiva de Monseñor. Sé que hay turistas de paraguayos que están en Europa y peregrinos que están viniendo todavía mañana. Y la delegación oficial también ya se completó, ya están todos los miembros de la delegación oficial. Como les digo, ya estamos en la cuenta regresiva. Así es. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por atendernos y por la apertura que ha tenido con todos los medios de comunicación que hemos tocado a su puerta a través de diferentes formas, WhatsApp, redes sociales, teléfono. Así es que muchas gracias por transmitirnos todo el sentimiento paraguayo que están allí en el Vaticano. Muchas gracias. No estoy muy acostumbrada a esto, pero me siento obligada a poder compartir, porque sé que es muy importante para todos los paraguayos, entonces estoy intentando poder compartirlo y transmitirles todas nuestras vivencias a todos. Ahora, enseguidita por WhatsApp, le mando los datos, el link en internet de la Embajada de Paraguay ante la Santa Sede, para que por favor nos ayuden a difundir que entre las 9 y las 12 del mediodía en la Embajada vamos a estar trabajando ahí para entregarle a todas las personas que así lo deseen la entrada para poder asistir al consistorio mañana. Muchísimas gracias, señora Leticia Casati, embajadora paraguaya ante el Vaticano. Muy amable, éxitos, y estaremos siguiendo desde Paraguay paso a paso todo el evento que se realiza hoy día para ustedes ya, porque es 27 de agosto en Italia, del consistorio. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Desde el Vaticano, esta comunicación con la embajadora paraguaya, dándonos los últimos detalles y el reporte de lo que va a ser este evento religioso en el Vaticano. Bueno, nosotros aquí hemos tenido la posibilidad de hablar con el Monseñor en un programa de 1 hora hace unos meses y hemos rescatado realmente toda su mirada sobre la Iglesia Católica y lo que representa este momento para el cardenal. Después del 27, en que estaré recibiendo el birrete cardenalicio y también el anillo, donde se constituye al cardenal. Esto no es una ordenación o sacramento de ordenación. Es un ritual. No, es un ritual, sí, fuera de la misa. Y después seguramente estaremos celebrando al día siguiente una Santa Misa con el Santo Padre y todos los cardenales constituidos. Y después tendríamos una reunión con el Santo Padre justamente sobre una constitución apostólica que ahora el 5 de junio 5 o 6 se hizo público. Creo que fue el 6. El 6 de junio, sí. Y que se llama Predicar el Evangelio. Es una constitución que tiene que ver con la reforma de la curia romana, pero en realidad marca reformas para en toda la Iglesia. Sí. Y también he leído que la idea de esta reunión con todos los cardenales, que es la primera vez que el Papa Francisco convoca a todos los cardenales, es porque realmente esa reforma que se ha iniciado en el Vaticano quiere que a través de los cardenales se transfiera a cada una de las parroquias en todo el mundo. Y sí, y todavía no está del todo publicada. Bueno, ya creo que hay publicaciones, pero que tendremos que ir interiorizándonos de lo que significa esta reforma. Algunos retazos de la reforma ya lo conocíamos antes,
porque tiene que ver con reformas financieras, por ejemplo, del manejo administrativo de la Santa Sede, y que fue creada, digamos, prácticamente esta reforma con el pontificado del Papa Francisco, habiendo consultado con los asesores que él tiene aproximadamente 8 o 9 asesores. Que son cardenales también. Que son cardenales y que son representativos de prácticamente todos los continentes. Él ha querido como rodearse de estos consejeros y bueno, creo que ahí en Consejo ha surgido la idea de iniciar todo un nuevo camino de reformas que en el 89 ya el Papa Juan Pablo II tenía también una constitución apostólica sobre la reforma, pero ha pasado mucho tiempo y por supuesto que la Iglesia es siempre muy dinámica y es necesario hacer reformas. En este tiempo hacer reformas y hacer los cambios pertinentes son los tiempos que vivimos. Esta es la reflexión y son las ideas y el pensamiento que lleva el Monseñor Adalberto Martínez Flores al Vaticano, que en este momento, con las 6 horas de diferencia que tenemos con Italia, ya es el día de su consagración como cardenal y va a ser a las 16 horas, hora italiana, y vamos a estar pendiente, por supuesto, con una transmisión especial que va a ser el compañero mañana en el programa de la mañana de Mega TV. Nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir con temas que tienen que ver con esta ordenación cardenalicia que va a tener el Monseñor Adalberto Martínez Flores. Y le damos seguimiento a lo que va a ser el evento de mañana en el Vaticano y estamos nuevamente en comunicación con Italia. Esta vez estamos en comunicación con el padre Francisco Campos. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Asunción y forma parte de la delegación que ha acompañado a Monseñor Adalberto Martínez Flores. Paí, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo están por ahí? Aquí trabajando detrás del cardenal. Sí, muy buenas noches para nosotros, pero sí, muy buenas noches para nosotros, pero creo que ahí ya es de madrugada. Aquí son las 8 de la noche, entiendo que son las 1 de la mañana, ya es 27 de agosto en Buenos Italia. días, por eso no sabía qué decir. Sí, buenos días, buenas noches. Entiendo, ¿y dónde está? ¿Está en el Vaticano o está en Roma? Estoy en el Vaticano. Yo vivo, el lugar donde me hospedan es el Colegio Alfonsiano, que es la casa de los redentoristas. Está a 200 metros de la Basílica Papal Santa María Mayor, a 10 minutos, 5 minutos del Vaticano en autobús. O sea, no estoy viviendo con la delegación propiamente que está acompañando al arzobispo, pero estoy siguiendo de cerca. Me levanto a la mañana temprano para llegar a las actividades propiamente del Monseñor y acompañar a todo lo que se refiere al consistorio, al evento del consistorio. ¿Para qué hora estará mañana en la Basílica de San Pedro? Porque nos acaba de decir la embajadora que a las 7 de la mañana es la última misa que celebrará Monseñor como tal. Bueno, el día de ayer, día de ayer para nosotros, para ustedes todavía día 25, se había solicitado generalmente los obispos, los cardenales, los sacerdotes que están de visita por aquí, por Roma, solicitan celebrar la misa en la tumba de San Pedro, en la cripta del Vaticano, donde están los papas y está la tumba de San Pedro. Y están en la tumba de los otros papas que durante muchos siglos han pasado varios papas, y algunos sacerdotes que prefieren celebrar, o obispos prefieren celebrar en tal o cual altar de ese papa donde se encuentra su tumba. Entonces, lo que sucedió es que se solicitó, eso no estaba en el programa, se solicitó vía la Cancillería del Arzobispo, solicitó celebrar una misa en la Basílica del Vaticano. Para los 9 sacerdotes que estamos acompañando, quizás más sacerdotes que están acompañando la delegación del cardenal aquí en Roma, en el Vaticano,
Y eso la respuesta fue dada positivamente de parte del encargado de las celebraciones litúrgicas, que es el doctor Antonio Grimaldi, que es un sacerdote encargado de las celebraciones litúrgicas de todo lo que se refiere misas y coro, acolitado, o sea, el servicio que se realiza en la Basílica de San Pedro. Y la respuesta nos llegó y esta mañana que hoy, ya aquí en Roma, a las 7 de la mañana tendremos una misa con los sacerdotes y 30 fieles, que es la cantidad de fieles que podemos participar. En ese horario, de las 7 de la mañana, solamente no entra porque el Vaticano abre sus puertas para que los fieles, la gente, el peregrino, pueda entrar a mirar el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, que es muy visitado, y visitar la tumba de San Pedro, la cripta, visitar la tumba de Juan Pablo II, que es una de las tumbas más visitadas aquí en Roma actualmente. Entonces, en ese horario se hacen las misas de aquellos sacerdotes que son peregrinos. Y entonces es el cardenal que va a celebrar la misa mañana, va a presidir esa misa. Esa va a ser la primera actividad. Va a ser un poco como la previa a lo que vamos a vivir, el acto litúrgico que se va a realizar a las 16 horas en la Basílica de San Pedro, cuando nuestro cardenal ya ahí, nuestro cardenal nominado y ahora ya cardenal en ese momento de las 16 horas, cuando el Papa le imponga el birrete cardenalicio y el anillo. Entonces eso es lo que vamos a vivir aquí en Roma. Padre Francisco, para los que no manejamos mucho este tema de las liturgias y de los eventos que son así como muy simbólicos, como es el caso del consistorio, en ese evento solamente se va a hacer la imposición de estos símbolos cardenalicios que usted acaba de mencionar a los 20 nuevos cardenales y luego termina esa liturgia. Sí, es un acto litúrgico, como solemos decir, una celebración de la palabra que preside el Papa Francisco. Entiendo. Entonces se hace el saludo normal como si fueran una misa, pero no es una misa, es un acto litúrgico, es una celebración de la palabra, y el momento central de este acto litúrgico, luego de que el Papa dé su homilía, los cardenales electos se acercan al Papa y el Papa le impone el birrete cardenalicio y el anillo cardenalicio. Luego eso se hace una oración, una bendición a todos los fieles que participaron de ese consistorio público y tengo entendido que los cardenales irán a saludar luego de este rito al Papa Benedicto XVI. Eso ayer estábamos ya confirmando en la conferencia de prensa, estuvimos hablando ayer, digo sí, porque 25 sí. Para ustedes todavía 26, 26, sí, el 25 habíamos ya anunciado en la conferencia de prensa. Tranquilo, país, no se preocupe por las horas, ya es de madrugada para ustedes, un poco tarde ya, así es que, pero la celebración es lo que nos embarga a todos. Y lo que le quería preguntar, el equipo de pastoral, los sacerdotes que acompañaron a Monseñor, ¿lo van a seguir acompañando en estas reuniones que tienen que ver un poco con la Constitución Apostólica, todo el proyecto de reforma que está llevando adelante el Papa? ¿De alguna manera ustedes participan de esos 3 días de trabajo que va a hacer el cardenal allí, o eso va a ser de puerta cerrada para adentro en el Vaticano? No, eso es de puerta cerrada. Ellos después de a la tarde, una vez terminado el acto litúrgico, van a saludar al Papa Benedicto emérito, Benedicto XVI, vienen y saludan a la gente. Hay una visita de cortesía que le llama en el Vaticano, y todos los cardenales que fueron nombrados por el Papa, creados por el Papa o instituidos, si queremos utilizar algunos sinónimos, entonces son saludados por la gente que vino, los residentes aquí en Roma, los fieles laicos, como así también quizás autoridades que se vengan llegando de aquí desde Paraguay. Entiendo. Entonces se hace el saludo correspondiente. Padre, una vez terminado esto, como le dije, le acompañamos al cardenal en todas sus actividades, a excepción de la reunión privada que van a tener con el Papa.
Padre, ¿qué es lo que se dice en Roma, en el Vaticano, que esta reunión es como la previa, no solamente de todas las reformas que quiere hacer el Papa Francisco en el Vaticano, sino también de alguna manera abordar temas que hasta ahora eran como tabúes ahí en el Vaticano, por ejemplo, como el celibato sacerdotal, el sacerdocio de la mujer y otros temas que sí esta vez el Papa Francisco, que convoca a los 229 cardenales por primera vez en el Vaticano, va a poner sobre la mesa? ¿Qué se habla de esto en Roma o el Vaticano? No, eso es eso que se van a tratar. Lo más probable que seguramente a los nuevos cardenales serán asignados algunas actividades o algunos dicasterios, algunos ministerios particulares, así como en el Estado hay unos ministerios. Eso justamente hoy hablando con otros compañeros periodistas, decía, por ejemplo, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio, no sé, de la Economía, está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entiendo, y así el Vaticano también tiene responsabilidades. Una asignación, un trabajo, una responsabilidad. Entiendo. Y seguramente en estas reuniones se van a designar, nosotros no sabemos todavía qué tipo de trabajo, en qué dicasterio probablemente estaría trabajando nuestro Monseñor, cardenal paraguayo, claro, ya, de ahí en él nos adelante. había dicho en esta entrevista que estamos mirando que le gustaría trabajar en el área de comunicación y trabajar con los jóvenes. Por lo menos eso nos había dicho hace unas semanas aquí en Mega TV. Vamos a ver si realmente esa es la asignación que se le hace de parte del Papa como su nueva responsabilidad. Pero él no va a dejar el trabajo en la Arquidiócesis de Asunción. No, claro que no. Yo puse como ejemplo justamente hoy hablando con otros periodistas, si nos acordamos del cardenal español nacionalizado paraguayo Cristóbal López. Él es claro, arzobispo de Marruecos y sigue siendo arzobispo de Marruecos y está colaborando en el dicasterio de ecumenismo. Resulta ser que en Marruecos, por poner un ejemplo, en Marruecos los católicos son una minoría y la mayoría de la religión en Marruecos es la musulmana. Entonces, esos son estrategias probablemente que el Papa Francisco realiza para el diálogo ecuménico, el diálogo con otras religiones. Y el cardenal Cristóbal López justamente está trabajando en eso, en un lugar donde es minoritariamente católico, pero donde mayoritariamente hay otras religiones. O sea, estrategias de trabajo pastoral para la cercanía con otras religiones. Entonces, seguramente el Papa tendrá en su reforma alguna cosa en su cabeza, solamente él sabrá, y seguramente muy pronto sabremos en qué dicasterio va a colaborar nuestro cardenal. Sabremos también cuál es la parroquia que será asignada, porque él será asignada en una parroquia aquí en Roma, la diaconía, y estará en comunión gobernando con el Papa desde ese momento en adelante. Y seguramente vendrá en otro momento, porque él tiene que, así como recibió el palio arzobispal en Asunción, cuando asumió la arquidiócesis de Asunción, así también él deberá de hacer una toma de posesión de esa parroquia. Entiendo. Que será una sede cardenalicia. Bueno, muchísimas gracias. Y eso lo sabremos mañana. Claro. Perdón, hoy sabremos eso, perdón. Hoy. Mañana. Muchísimas gracias, Paí, por tu paciencia, por atendernos. Sabemos que, me imagino, ni no van a dormir esta noche todos los que están ahí y forman parte tanto de la delegación, los organizadores, también lo de la pastoral. Y como buen luqueño, me imagino que habrá llevado la bandera de Luque al Vaticano. Claro que sí, eso es infaltable. Eso es bien. infaltable. Yo me identifico siempre con la ciudad de Luque. Soy luqueño. Y por supuesto no es un fanatismo, yo no consideraría eso. Es una identidad que tenemos gracias a un sacerdote que había fundado el Club Deportivo Luqueño y que le ha dado, este sacerdote villarriqueño, el Monseñor Pantaleón García, el Paí García, más recordado de esa manera, había dado esa identidad al pueblo, ¿vale? Entonces es un poco por eso. No es un fanatismo, a mí me gusta el fútbol, me gusta el canto. Y no sé si vos sos chancholígano o no, pero yo me identifico siempre con algunas facciones, por decir así. De joven era chancholío, pero después me llamó el Señor y me dice sacerdote, hoy soy periodista en el clero también, ¿verdad? O sea, está completito, luqueño, chancholigan y periodista. Estamos todos para ahí. Muchísimas gracias por atendernos, por darnos Yo soy luqueña también. Yo soy luqueña hasta ahora.
Soy luqueña hasta ahora, vivo en Luque, a 3 cuadras de por ahí del palacio, digo, del estadio. Así es que mucho sentimiento de pertenencia. Realmente los luqueños, no soy tan fanática del fútbol porque a veces me genera un poco de rechazo toda la violencia que conlleva últimamente los estadios y las hinchadas, pero sí muy amante de la ciudad y del sentimiento de pertenencia que tenemos, muy orgullosa de eso, país. Bueno. Muy bien, bendiciones para ustedes que están haciendo un trabajo loable con todo lo que estamos nosotros compartiendo a través de la prensa, la comunicación del Arzobispado de Asunción, la prensa católica, por decir así, a través de los medios de comunicación. Quisiera, si me permitís, saludar a toda la gente, a todos los fieles católicos que me dicen, país, cuando hablan en la televisión, mandando un poco saludos al mi parroquiano de la parroquia Cupemí, si podría saludarle a ellos, a los amigos sacerdotes y a los luqueños y a tantos otros que están siguiendo esta transmisión. Y Dios te bendiga a vos en tu trabajo y a todos los que trabajan contigo ahí en el canal. Que así sea, país, muy amable, y estamos pendientes de todo lo que pase en el Vaticano mañana para usted, para nosotros, y hoy para ustedes. Muchísimas gracias y muy amable. Un saludo grande también a País Ignacio, no quiero olvidarme de él. Gracias a él estudié comunicación y bueno, estamos aquí compartiendo y comunicando un poco dentro de la Iglesia Católica. Bueno, país, ya aprovechó todo el espacio, le mandó saludos y le agradeció a todos. Muy amable, estamos en contacto, país Francisco Campos, muy amable. Así hablábamos con él desde Italia. No sé precisamente, no me quedó muy claro si estaba en Roma o en el Vaticano, pero bueno, le agradecemos mucho su predisposición, estando ya por la calle. Son la 1 de la mañana en Italia, 8 y tanto de la noche aquí en Paraguay, todos pendientes de lo que pase con Monseñor Adalberto Martínez Flore, el primer cardenal paraguayo que en unas horas más, para los que están en Italia y en Roma, va a recibir todos los símbolos cardenalicios de parte del Papa Francisco. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a compartir con ustedes más ideas y pensamientos del nuevo cardenal paraguayo. Y queremos aprovechar el programa de hoy en vísperas de que el Monseñor Adalberto Martínez Flores sea impuesto con los símbolos cardenalicios y se convierta finalmente en el primer cardenal paraguayo. Queremos aprovechar este espacio para compartir con ustedes sus grandes preocupaciones, y una de sus preocupaciones por nuestro país es la corrupción y la necesidad de rehacer el tejido social. Vamos a escucharlo. En una carta que teníamos también los obispos hace unos años, ¿no? Rehacer el tejido social del país, el tejido moral, podríamos también agregar. Y en ese sentido, sí, la corrupción es muy destructiva, hace de que este tejido quede deshilachado y pueda golpear a muchas personas y destruir a muchas personas. El camino sería el camino de la buena noticia, del evangelio, de los valores, y necesitamos plantar esta semilla para dar buenos frutos de honestidad, de respeto, y desechar todo lo que podría ser la tentación de caer en corrupciones. Claro. Que sería el dinero, el poder, la fama, y que puede ser muy destructiva, ¿no? Porque sabemos que este cáncer hace metástasis y en todos los sectores del cuerpo social, digamos, ¿no? Y de eso nadie se salva. Ni la Iglesia. Nosotros tampoco estamos exentos de poder ser como víctimas de este mal terrible que es la corrupción, y sobre todo en un país altamente católico. Por supuesto. Y en eso estamos promoviendo el año laicado, justamente para que los laicos tomen mayor conciencia de esto, de que no podemos caer en eso y ser luz, sal, fermento ahí donde estén. Y lo peor, que sea un católico, digamos, que ha recibido una formación religiosa católica, que ha sido bautizado, y que tenga que caer en estos males. País, si usted recibiera una denuncia de abuso sexual o acoso sexual de alguno de sus colaboradores, ¿cuál sería la primera reacción que tenga?
Y la verdad que ante denuncias recibidas, y esperamos que la gente se anime a denunciar, porque eso es lo que corresponde, sobre todo con las leyes nuestras. Si es con menores, digamos, es gravísimo, ¿verdad? Ya sea de personas que hacen parte del ámbito eclesial. ¿Usted anima a los católicos, a sus fieles a denunciar? Habría que hacerlo porque las leyes en eso son muy claras y una vez que uno reciba denuncia tiene 48 horas para hacerlo ante la Fiscalía o ante algún organismo que tiene que ver con la justicia y en ese sentido sí se deja en manos de la Fiscalía, que es la que debería investigar la certeza o no de la denuncia. Y después, por supuesto, que nosotros también, paralelamente, abrimos un expediente, digamos, ante un hecho tan grave que podría ser una denuncia de abuso sexual. Estas declaraciones, esta posición que tiene Monseñor Adalberto Martínez es un antes y un después con relación a otras declaraciones que hicieron los obispos de la Iglesia Católica. Recordarán ustedes cuando decía un obispo, no hay que hacer una montaña, una montañita de una piedrita, de una piedrita una montaña, cuando una fiel de la Iglesia Católica en Limpio denunciaba a un país, en el caso del país silvestre. Bueno, esta es la posición clara que tiene Monseñor y es una luz de esperanza, un aire en el marco de la Iglesia Católica tener este tipo de posiciones. También queremos compartir con ustedes las reflexiones que hace sobre el sueño de la Iglesia. El Papa también sueña con una Iglesia donde no primen las estructuras, ¿no? Que pueden haber, y no tener miedo a los cambios que puedan venir de ciertas estructuras que podrían impedir, digamos, la evangelización, o una iglesia que sea como muy al estilo aduanas, ¿no? Donde no se permite el acceso de personas por distintos motivos y que tenemos a lo mejor, no sé, generalmente nuestras prácticas pastorales. Yo sueño con una iglesia y siempre soñé de una iglesia donde realmente Jesús sea el centro de nuestras vidas y que podamos responder a la oración sacerdotal de Jesús en el Huerto de los Olivos, en el capítulo 17 de San Juan, versículo 20, donde Jesús, ya sabiendo que tenía que beber de la última copa, reza al Padre, pero hace escuchar a los discípulos que todos sean uno, como tú y yo somos una sola cosa. O sea, de un mundo fraterno y sobre todo una iglesia que tienda a la unidad, a pesar de la diversidad, ¿verdad? Porque yo creo que no estamos hablando de uniformarnos, o sea, de los cristianos. De que seamos todos iguales, sino que seamos incluyentes. Sino incluyentes, incluso con aquellas personas no creyentes. El arzobispo de Barcelona en este contexto ya anunció que uno de los grandes temas y de los retos sería, por ejemplo, en esta reunión de los 229 cardenales, qué temas tabúes que han sido por mucho tiempo para la Iglesia serían abordados. Por ejemplo, el tema de los divorciados, el tema del sacerdocio de la mujer, el celibato opcional y también conversar con personas de otra fe, otros creyentes. Eso un poco coincide con esa iglesia desestructurada que usted acaba de mencionar y con la que apuesta el Papa y también por su visión usted también. Sí, claro, yo creo que como iglesia tenemos que tener el corazón abierto, digamos, ante estas realidades que se nos presentan o que ya estaban latentes en otros tiempos, de una iglesia que va en salida, ¿no? Y con estos temas, como decía, tabúes, pero no, la iglesia siempre ha hablado y siempre ha tendido la mano a personas que, por ejemplo, están en segundas uniones. Hay todo un apostolado para las segundas oportunidades, ¿verdad, Pay? Sí, bueno, sí, la iglesia siempre ha estado abierta, pero
Por supuesto que nosotros apostamos siempre, y yo eso rescato mi propia familia, de mi padre Aureliano, de mi madre Esmeralda, y de mis 4 hermanos. Somos 4 hijos, digamos, de una familia que realmente ha significado mucho para nosotros, ¿verdad? Y creo que hay que rescatar el valor que tiene la familia como defensora de la vida, la familia que es transmisora de la fe, de los valores. Esta entrevista que hicimos con todo el equipo aquí del Descargo ha sido realmente fantástica. La forma en que hablaba Monseñor, las reflexiones, esa forma de hablar pausada pero centrada con la que compartía con nosotros su pensamiento realmente nos llega todavía hasta ahora en el alma. Y también rescatamos sus preocupaciones, una preocupación constante que tiene con relación a la inequidad, al acceso a la tierra y las comunidades indígenas. La inequidad y también distribución de tierra son reivindicaciones muy antiguas en Paraguay, desde que yo recuerde. Yo también estuve en San Pedro y ahí tratamos de organizar más bien multisectoriales, justamente apostando al diálogo para que pudiéramos resolver muchos de los problemas y tratar de salvar brechas de inequidades alrededor de mesas de diálogo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me alegro de que haya una gran sensibilidad y pueda en cierto modo institucionalizarse lo de ollas populares que serían como asistencialismos. Pero nosotros más que asistencialismo en el país necesitamos de promoción humana, de dar trabajo a los jóvenes, de trabajar. Hay un gran potencial de trabajo en el país y creo que dando oportunidades, especialmente a los jóvenes, se estrecharán también las brechas de inequidades, aunque las inequidades también tienen que ver con voluntades políticas para resolver este problema adyacente, ya sea en comunidades indígenas o las comunidades campesinas. Estas son las palabras, los pensamientos y las reflexiones de Monseñor Adalberto Martínez Flores, que será investido mañana en el Vaticano como el primer cardenal paraguayo. Hacemos una pausa aquí en el Descargo. Y para cerrar el programa esta noche tenemos el lujo de estar en comunicación con el señor Bernardo Toro. Él es filósofo, educador y tiene muchos otros títulos, es de Colombia y no quisimos perder la oportunidad que está esta semana en Paraguay para estar un poco cercanamente comunicados y tener un poco su mirada de lo que ha sido esta visita en Paraguay. He escuchado esta mañana su ponencia, señor Bernardo, sobre la importancia de la sociedad civil y me gustaría hablar sobre ese tema. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Cuando esta mañana lo escuchaba hablar de la importancia de transformar a la sociedad civil, me preguntaba yo cuáles son los desafíos de la sociedad civil en Paraguay y quiénes son la sociedad civil, porque parece que no tenemos esas organizaciones de barrio a las que usted hacía referencia, carecemos de sindicatos. ¿Cómo somos representados la sociedad en este momento ante el Estado? ¿Cómo lo ve usted? A ver, pensemos lo siguiente, una sociedad funciona de acuerdo a cómo funcionan las instituciones, públicas y privadas. ¿Pero qué son las instituciones? Las instituciones son ordenamientos de relaciones, de recursos, de tradiciones que nosotros hacemos para tratar de solucionar continuamente un problema, prevenir continuamente un problema o guardar la solución a un problema. O sea, es el tipo de problema que queremos solucionar y como lo entendamos, lo que nos lleva a diseñar y a organizar formas de comportarnos, recursos, etc. Un ejemplo, si nosotros queremos garantizar que la gente que tiene un accidente pueda ser atendida rápidamente, entonces comenzamos a imaginar cómo logramos eso. Entonces organizamos lo que llaman servicios de emergencia. Entonces creamos un lugar donde hay médicos expertos en atender rápidamente, creamos sistemas de transporte, sistemas de comunicación, paramédicos, ambulancias, sirenas. O sea, ordenamos un montón de cosas en función de
solucionar un problema rápido que es un accidente. Pero también si lo que queremos es prevenir un problema, por ejemplo, prevenir una enfermedad, entonces hacemos toda la institucionalidad de la vacunación. Entonces ordenamos otras cosas con otras reglas, aprendemos a guardar material biológico congelado, a distribuirlo, a producirlo, y programamos aplicaciones para los niños de año en año para prevenir un problema. O queremos guardar una solución, como nuestros indígenas trabajaron el oro o trabajaron los materiales, la arcilla, etcétera, para que cada generación pueda ver cómo nuestros ancestros solucionaron un problema. Entonces creamos un museo cultural o de arcilla o de oro o de materiales y ordenamos gente que sabe, aprende los idiomas ancestrales, las culturas, y le damos valor a eso. Todas las instituciones que hay están orientadas a eso. El Parlamento existe para eso, el Congreso existe para solucionar un problema, y es cómo nos damos normas que vamos a cumplir. Que no las cumplamos en otro paseo, pero el problema es ese. Queremos que cada generación aprenda lo mejor de la anterior generación, entonces ideamos sistemas educativos que, si los queremos hacer bien, nos obligan a hacernos la pregunta de todo lo que sabemos que queremos que aprenda la siguiente generación. Pero todo eso que yo estoy diciendo, ¿quién lo genera? La gente. Las mamás, los papás, los trabajadores, los médicos, los abogados, pero básicamente las familias, porque todas estas cosas terminan reflejadas en la familia. Entonces, la sociedad civil, de acuerdo como entiende los problemas, genera las instituciones. Entonces, de ahí viene la importancia de que la sociedad civil se pregunte en muchas ocasiones, esa institución que hicimos para atender a los niños era muy buena hace 5 o 10 años. Es la que debemos seguir teniendo hoy. Entonces vienen las transformaciones institucionales. Hoy, por ejemplo, necesitamos nuevas instituciones para manejar las comunicaciones, para manejar todo el mundo cibernético, etcétera. Vamos a necesitar nuevas instituciones y nuevas formas de trabajar institucionalmente, o de cambiar o de crear, para enfrentar la crisis climática, para enfrentar la seguridad alimentaria, etcétera. Y eso no lo puede hacer sino organizadamente, discutimos entre todos en la sociedad civil. Eso es lo que hace a un país fuerte o débil. Fantástico. Y justo nos visita también en un momento electoral, señor Bernardo Toro, y querría saber, vi que tuvo algunas reuniones con algunos referentes del sector político a instancias de Juntos por la Educación. La educación sigue siendo clave, y en un momento de elecciones, ¿qué tan vacío es el voto del paraguayo o de cualquier ciudadano en Latinoamérica o en el mundo que vote cuando no hace que se cumpla el mandato que va tras ese voto? A ver, perdona, pero yo creo que yo lo propondría de otra manera. Una primera aspecto es lo siguiente. Yo siempre cuento esta anécdota para poder explicarlo rápido y no entrar en un discurso muy largo. Ok. En la época de Bachelet hubo un movimiento que muchos de ustedes quizás se acuerdan, que se llama la Rebelión de los Pingüinos en Chile. Que los muchachos de secundaria, de 14 a 17 años, paralizaron el país una semana. La toma de colegios. Entonces, la toma de colegios, toda esa cosa. Entonces, el director de Avina me dijo, Bernardo, ¿por qué no vas a Santiago? Yo vivo en Colombia, y se reúne con los líderes para entender esto. Bueno, yo llegué, la reunión fue en Punta de Tralca, y llegué allá y acaban de llegar 2 niñas, 2 jovencitas y un muchacho. Las damas tendrían por ahí 15, 16 años, el muchacho era un poco mayor, quizás 17 años. Y con la primera niña o joven en la que me encontré, sin introducción nada, le hice la pregunta muy agresivamente, ¿qué es lo que ustedes quieren? La señorita esta, la joven, se quedó mirándome y me dijo, señor, usted a mí no me puede hacer esa pregunta. Le digo yo, ¿por qué no? Me dijo, señor, ¿usted cree que la edad que yo tengo a los 16 años, yo sé qué es lo que puedo saber, qué es lo que me conviene aprender? Eso es un problema de ustedes, los adultos. Ustedes son los que tienen que saber qué es lo que nosotros debemos aprender.
Lo que sí le puedo decir es que lo que nos están enseñando no sirve de mucho. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque no es un problema, es la sociedad paraguaya, las élites paraguayas, los adultos paraguayos, los profesionales paraguayos, los líderes paraguayos, ¿sí? Quienes tienen que decidir qué tipo de educación quiere que reciba la siguiente generación. Eso no es un problema de los muchachos, no es un problema de votar, es un problema de decidir qué tipo de educación quiere la élite paraguaya. ¿Qué élite? ¿Qué se entiende por élite? Persona o grupo cuyas decisiones pueden modificar los modos de pensar, de sentir y de actuar de grandes sectores de la población. Ser élite no es un problema ni de dinero ni de sangre azul. Es simplemente todas aquellas personas cuyas decisiones pueden afectar a mucha gente. El líder sindical, el líder de los vendedores ambulantes, el banquero, el gran intelectual que tiene credibilidad, el gran líder de los migrantes, el gran líder indígena, etcétera. Todos aquellos que no es mucha gente tampoco, reunidos y de acuerdo de alguna manera dicen, bueno, de todo lo que sabemos, de toda la ciencia que tiene Paraguay, de todas las tradiciones que tiene Paraguay, de todos los mitos que tiene Paraguay, de todos los símbolos que tiene Paraguay, de todo eso, ¿qué es lo que vamos a seleccionar para pasar sobre la siguiente generación? Que eso va en el currículo. Pero hay una pregunta adicional. ¿Qué de lo que no tenemos podemos traer para la siguiente generación? Es eso lo que hace un sistema educativo potente, no es la votación. Una vez que eso está de acuerdo y todos los líderes dicen esto es lo que queremos para la siguiente generación, es cuando se comienza, esos mismos líderes tienen que decir, bueno, ¿cómo vamos a implementar esto? ¿Cómo vamos a lograr que la escuelita rural de la vereda Las Palmas cumpla su promesa? Porque cada escuela, cada colegio, cada institución pública es una promesa a la sociedad. Si queremos que las instituciones, que la sociedad confíe en su sistema educativo y lo proteja, toca que la institución pública cumpla su promesa. O sea, que dé calidad, porque la educación no se hizo para que los profesores den clases, ni la educación se hizo para que los niños vayan a la escuela. La educación se hizo ¿para qué? Para que cada generación aprenda lo que tiene que aprender en el momento que lo tiene que aprender y que lo aprenda en felicidad. El objeto de trabajo del sistema educativo es aprender lo que hay que aprender. Por eso la sociedad tiene que decidir, ponerse de acuerdo toda junta, qué cosas queremos que aprenda la siguiente generación. Los niños no son responsables del fracaso escolar. Los niños no son responsables del programa escolar. Los niños son las personas que les debemos crear condiciones para que esas cosas que creemos que deben aprender, la puedan aprender. Si un niño no aprende, no es problema del niño, es problema del adulto que está con el niño. Sí, porque los profesores están hechos, la profesión de educador no es dar clase, la profesión de educador es garantizar que la gente aprende. Y le tienen que ayudar a los papás, le tienen que ayudar a los administradores para lograr el objetivo más importante, que es aprender. Realmente su reflexión nos interpela como sociedad y espero que haya interpelado a esos políticos que vi que participaron de su charla sobre el tema educación. Pero como la televisión así siempre nos tiene muy prisioneros del tiempo, señor Toro, no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarle la importancia que ha tenido ese paradigma en el que ha trabajado bastante tiempo y que tiene que ver con el cuidado. Y una reflexión que sí me alarmó, que si no aprendemos a cuidar nuestro planeta y a cuidarnos nosotros mismos, la especie humana va a perecer. ¿Podría compartir algo de esas reflexiones con nosotros? Sí, digamos, en este momento lo que en términos, digamos, internacionales se llama el proyecto ético. O sea, lo más importante de una sociedad es su proyecto ético y del mundo. O sea, aún más como yo le digo a los empresarios, si usted quiere ganar harta plata y tener éxito, el recurso más importante de una empresa es la ética. Cuando una empresa que se corrompe, no tiene ética, no cumple los protocolos, etcétera, es una empresa que fracasa. Entonces, ahí viene una pregunta, ¿cuál es el comportamiento que debemos tener empresarios, educadores, políticos, académicos, etcétera, frente al futuro? Los desafíos inmediatos del futuro son la pandemia, la recesión y la crisis climática. Pero de esos tres, el más importante es la crisis climática. ¿Por qué? Como diría Greta Thunberg, la casa se está quemando, está ardiendo, se está inundando. Entonces tenemos que parar la crisis climática. Parar la crisis climática significa
entender que el planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. Si mañana desaparecemos del planeta, el planeta no le va a pasar nada durante 4.000 millones de años más. Si nosotros no cambiamos nuestro comportamiento entre nosotros, bueno, hacer una guerra en este momento es absurdo, pero bueno, hay varias. Si nosotros no cambiamos la forma de producir y consumir, de tal forma que aprendamos a producir bien con el mínimo daño y el mínimo residuo, que aprendamos a circular los materiales, que solamente produzcamos bienes útiles y dejemos de producir bienes inútiles, que aprendamos a reducir el consumo, a reciclar, a reusar, a reparar para economizar la energía del planeta. Eso es cuidar. Pero en síntesis, ¿qué es cuidar? Cuidar es simplemente aprender a hacer transacciones ganar-ganar a nivel económico, a nivel político, a nivel emocional, a nivel cultural, a nivel social, a nivel espiritual. ¿Por qué ganar? Cuando usted hace transacciones, esto no es nada original mío, esto es un argumento de un premio Nobel de Economía de John Nash, el de La mente brillante, de la película La mente brillante. Sí. Entonces, él nos enseñó una cosa. Si queremos generar riqueza y al mismo tiempo generemos equidad y al mismo tiempo generar cuidar, tenemos todos que aprender a hacer transacciones ganar-ganar. ¿Cuál es el problema? Que el paradigma que nos ha guiado hasta ahora es el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, que es el paradigma, y por eso aprendemos a hacer transacciones ganar-perder, dominar al otro, excluir al otro, ponernos sobre el otro, alejarnos del otro, ¿sí? Y ahora tenemos que pasar a entender todas las cosas que hacemos, tenemos que aprender a hacer con el criterio del cuidado. El planeta no resiste empresas depredadoras. El planeta no resiste inteligencias depredadoras. El planeta no resiste políticas depredadoras. El planeta no resiste tecnologías depredadoras. Entonces, pasar todo lo que hacemos a nivel económico, social, político, cultural, etcétera, bajo la paradigma del cuidado, es el gran paradigma de transformación que tenemos que tener los seres humanos si queremos ser vigentes sobre el planeta. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, señor Bernardo. Espero que haya estado bien en nuestro país y vuelva pronto. No, delicioso siempre es acá. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Bernardo Toro, él es filósofo y también experto en temas educativos de Colombia, es representante de la Fundación Avina y está aquí en Paraguay. Ha dado charlas, incluso el día de hoy ha dado una charla de acceso gratuito en Ucuazatí a instancias de varias fundaciones locales, y en ese sentido también quisiera agradecer al señor Hugo Cáceres la posibilidad de haber estado en contacto con el señor Bernardo Toro en este espacio hoy aquí en El Descargo. Realmente temas que nos interpela. Ahora es ganar y ganar la consigna, no mentes depredadoras, no empresas depredadoras, porque realmente lo que tenemos que cuidarnos es a nosotros mismos para poder cuidar el planeta. Y con esta entrevista estamos cerrando el programa por esta noche. Les agradecemos mucho por estar allí. Estén mañana pendientes de toda la programación de Mega Cadena de Comunicación, porque también estaremos siguiendo paso a paso con los compañeros de la programación habitual de los fines de semana lo que va a ser el consistorio, donde se va a imponer de alguna manera los símbolos cardenalicios al monseñor Adalberto Martínez Flores, en transmisión en vivo y en directo por Mega TV y Radio 1 de Marzo. Tapen de Pujaré por ahí. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Tapenme por ahí. Chau, chau.